Hola. Buenos días al nuevo mundo. En este video, en este en vivo, espero pueda durar las 4 horas em, o lo que dure. Voy a tratar de explicar la, una teoría que he estado trabajando durante 6 años con todo tipo de conceptos que básicamente nos demostraría científicamente en un punto de esta práctica, de esta plática, la existencia de un Dios. Y no solo de un Dios, sino de Dios mismo. Es un poco improvisado de mi parte, ya sé. En otras ocasiones he hecho otro tipo de videos, pero nunca habían sido como... Nunca había estado yo en este momento de mis certezas. Y no habían funcionado tan bien anteriormente. En el sentido de que yo nada más empezaba a transmitir, empezaba a decir cosas y no tenía como que una estructura o no sabía cuál iba a ser el desenlace, cuál iba a ser el objetivo. Ahorita mi objetivo va a ser explicar ciertos puntos de, de esta teoría que he estado desarrollando y sin más, vamos a empezar. Si funciona, significa que voy a prender esta vela en el punto en el que el experimento funcione. Este es el cirio pascual de mi casa. Estamos pues en Monterrey para futuras referencias. En... Bueno, esta teoría se llama Bhagavata Dharma. Me llamo Luis Manuel Sáez López. Y voy a tratar de explicarles este tipo de concepción relativa a esta realidad, a este mundo, a este planeta Tierra, según lo he estudiado, como les decía ahorita, desde hace 6 años aproximadamente empecé a realizar este método. Y para fines pues religiosos o todo aquel que quiera verlo como una materia religiosa lo puede hacer, pero les advierto que también es una ciencia. Aún no he hecho el experimento práctico, la planeación, digamos, de los pasos que me van a llevar a sí prender la velita, que va a ser como el experimento que va a demostrar que sí funciona la teoría como ciencia, que puede comprobar la existencia de Dios como una persona.
esta persona que estás escuchando así como me escuchas, significa que he tenido en este tiempo el propósito y el objetivo, entre otros, de analizar los diferentes puntos de vista que podrían haber en esta realidad, en este planeta, al día de hoy. Desde la generalidad de todas las personas del planeta, todos los tipos de personas que vayan a entender este mensaje, y me voy a enfocar en ciertos puntos, ciertas aportaciones que me gustaría pues compartir, y probablemente, si funciona adecuadamente y si descubro que son de una utilidad eh, para el planeta, pues podríamos llegar a aplicarlos como sociedad en este futuro. Voy a empezar con este esquemita. Esta línea representa el periodo histórico que podemos enunciar a partir de ahora como el presente, 18 de diciembre ya de 2019. Esta línea y esta dirección significaría estudiar en retrospectiva, o se entiende el tiempo, o se entiende como la dirección en la que analizamos un punto determinado en el tiempo hacia el punto inicial relativo a ese tiempo que estamos estudiando. En este caso, pues es el planeta Tierra, las diferentes épocas que hemos tenido desde que surgieron las especies, es decir, remontándonos incluso hacia la formación del sistema solar, la formación de las primeras estrellas, la formación, aparecimiento de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, y pues se podría decir una expansión de probabilidades retroactivas que desde este día de hoy vamos a tener como presupuesto que podemos contar con esa aproximación de tal manera en particular. Entonces aquí, en este pequeño diagrama, incluiríamos, por ejemplo, teoría del Big Bang, o si llegamos aquí al inicio de la línea que significa la historia planetaria, pues la formación del planeta, o de las estrellas, pues la formación de la estrella Sol, de la galaxia Milky Way, de todos los tipos de estrellas que han habido, ¿no? El modo en que hemos medido esta realidad, que nos lleva a efectuar su medición y aceptar determinados puntos que no se cancelan en sí mismos. Simplemente vamos a observar qué tanto pues nosotros podríamos estar correctos en nuestra teoría de manera que funcione. Por ejemplo, ahorita ya se está despertando el hecho de un enfoque y yo definiría esta ruedita
como la posibilidad de que el experimento terminara. Si esta rayita logro que quede acá al final del experimento, que estamos ahora en una nueva Tierra. Esta se definiría a partir de entonces como la Tierra antigua, con la aceptación previa de las verdades acumulativas que nos llevan a este punto, en el cual, en este punto de la historia, nos fue posible enunciar esta manera de nueva, más amplia, más correcta, más completa y, entre otras cosas, adecuada de medir la realidad. Como les menciono, esto se llama el Bhagavata Dharma. De la palabra Bhagavat, o Dios, o Bhagavata de Dios. Dharma se traduciría, por ejemplo, como deber o como una obligación o un funcionamiento particular. Así se llama la religión del mundo, que es a la vez la teoría científica más completa, no solo hasta ahora, sino lo que tiene Bhagavata Dharma es que se define a sí misma como la teoría más perfecta y más completa que podría haber, que incluiría todas las demás realidades, todos los demás puntos de la historia, como posibles dimensiones alternas, por ejemplo, puntos en el futuro, puntos en el pasado, y todas las teorías actuales con las cuales derivaremos también teorías en el futuro. Entonces, Bhagavata Dharma funciona así. Esta individualidad se acepta y se conoce como el alma, como una individualidad, o como tú. Todos los tus están enunciados en la teoría de Bhagavata Dharma como jivas, o almas espirituales. Estas están compuestas en diferentes proporciones de materia y de espíritu. Aquí estoy utilizando términos de la amplitud que nos proporcionaron unas escrituras antiguas que aparecieron hace miles de años, que se llaman los Vedas. Para el punto del momento en el que ya termino de definir la teoría, este tipo de conceptos han tomado diferentes proposiciones o diferentes acepciones. Desde el punto de vista natural y, llamémoslo así, filosófico, es decir, como que ciencia y religión equivaldría a naturaleza y filosofía. Este esquemita, en un punto vamos a poder conocer también en este plano,
nos lleva dentro de la teoría Bhagavata a utilizar un espacio o una representación visual pictográfica en la cual pudiéramos nosotros incluir todos los tipos de conceptos que ya existen, de manera que se posicionaran según el tipo de conceptos que son en un punto u otro que definiríamos de esta gráfica. Aquí lo voy a señalar nada más. Por ejemplo, la jiva yo la represento aquí en medio de este triangulito. La materia la represento como el lado izquierdo, el espíritu como el lado derecho. Y esta concepción de alma o de jiva significa la partícula individual de una individualidad determinada que estaría compuesta con una cierta proporción de materia, una cierta proporción de espíritu. En otros puntos, pues llamémoslo de esta misma gráfica pictográficos, podríamos representar la jiva afuera de un cuerpo. Entonces este se vuelve un momento tanto de la concepción como de la muerte. Entonces aquí está, en este lado, para una dirección la podemos ver como la muerte y como el nacimiento del alma. Esta curvatura significa la combinación tanto de sus elementos más espirituales, pongámoslo de este lado, y materiales, pongámoslo de este lado. ¿Por qué de este lado? Porque aquí esta línea yo la estaba simbolizando como existencia natural. Por el tipo de verdades que habían al punto de analizar esta aproximación, que se representa por esta línea, en la cual podemos aceptar como convencionalidad el tipo de cosas que existían antes de que se empezara a desarrollar esta teoría. Que Bhagavata Dharma, entonces, es el tipo de enunciación de una teoría de todo y llamémosla del todo. Este término normalmente si ya se ha escuchado pues de ciencias y de física, se llama la aproximación de los físicos teóricos, en la cual se busca por medio de darle ese nombre, significando que lo que vas a hallar va, por un lado, va a explicarte la realidad previa, que vamos a definir aquí como parcial, en el punto en el que nos encontrábamos todavía sin tenerla como una teoría del todo. Y esta la llamamos absoluta. Significa
aquella teoría, por definición del Bhagavata Dharma, que utiliza la suma de realidades parciales. Y ahorita les voy a explicar el tipo de combinaciones que pueden existir con estos elementos que nos dieran la aceptación y la confirmación, pues, de una teoría del todo, ¿no? Esta teoría del todo ya nos incluiría entonces que hubiera previamente una realidad parcial o un conocimiento parcial, un punto en el que se estudia a partir de estas relatividades como una aproximación hacia una búsqueda del todo, y el punto en el que se comprueba o se demuestra si sí o si no sería posible llegarla a denominar no una teoría, sino la ciencia. Todavía no voy a escribir la ciencia porque vamos a poner aquí este deseo de escribirse como ciencia, ¿no? Pero todavía la llamamos una teoría. Muy bien. Esa manera de que me escuchas decirlo ahorita significa que tú en mi habla estás identificando un punto de tu conciencia en donde yo ya comprobé que sí funciona, pero por lo tanto lo escuché como si, incluso aunque sé que ya había funcionado, saludos, comparte hermano, esto dura de aquí a que se acaba el mundo. Tadeo. Lo que escuchaste aquí fue que ya te demostré que sí funciona, pero me puedo referir a ese punto en el que todavía no lo comprobaba, o para referencias futuras, el punto en el que todavía no se demostraba o todavía no se conocía que era de esta manera. Me voy a sumergir tantito en la variedad de las plenitudes relativas que habían antes nomás por el gusto de hacerlo, de recordar cómo es que hice esta teoría y esta funcionalidad. Muy bien. Por ejemplo, aquí voy a observar la posición filosófica de todas las personas que habían realizado el método científico hasta este punto de la realidad en la que los conocimientos previos, sumatorios y a la vez acumulativos nos llevan a este punto de la historia en el que podemos aproximar que sí funciona esta teoría como tal. No que sí funciona, tal vez no inmediatamente, sino nos lo podemos preguntar por la manera de pues hacer ciencia, pero pues a la vez este triangulito está significando el tipo de cosas que medimos desde una perspectiva material. Todos los tipos de materia que conocemos, todos los tipos de energías que conocemos, diferentes puntos de vista filosóficos,
diferentes aproximaciones, todos los momentos previos en que diferentes verdades parciales se fueron acumulando y conociendo y estudiando, en los que encontramos esta realidad como si la observáramos en retrospectiva, desde cualquier punto hacia cualquier punto. Muy bien. Así muy burdamente vamos a referirnos como que esta línea, el alma, la jiva, es un punto fundamental de la existencia por la cual podríamos definir el punto de las acepciones previas y acumulativas en el que ya nos cuestionamos que había un alma, ya nos cuestionamos diferentes concepciones de alma y utilizamos una cierta definición de alma como parte de una acepción material. ¿Cuál es esta definición de alma? Bueno, aquí te podría decir, te voy a dar diferentes ejemplos. Un humano común al día de hoy en la Tierra, la capacidad que tenemos ahorita de enunciar algún tipo de ser espiritual o un cuerpo espiritual, una realidad diferente al humano, a la realidad espiritual, y una compaginación de las tres anteriores. ¿Ok? Esta concepción de alma podemos subdividirla en creyentes y no creyentes, podemos decir. Entonces, ese es un punto o una aproximación en dos planos. En el plano de que estás utilizando un término aleatorio, digo no aleatorio, más bien, no es cualquier tipo de término, el término del alma humana, sino que estás utilizando este término con diferentes definiciones, tales que le permiten a la palabra que usamos como alma definirse de ciertas maneras. Acá pues no se ha comprobado la existencia del alma, es una flecha cortita, es concisa, se encuentra en una densidad baja, pero en una longitud del 0 al 1 de este tipo de progresión o este tipo de concepto, que la ubicaría en un extremo de más densidad, digamos. Con respecto, entonces, a este punto, entonces tengo como tenemos la palabra alma,
utilizándola en el método científico para definirla. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es el término que utilizamos, que vendría siendo el uno absoluto, y otra cosa son los términos relativos de esa concepción absoluta, de una definición, en este caso la que está en medio, pues se llama el alma. Ya de rato te explico cómo es que la sitúo en medio y por qué es tan fundamental para que exista, ¿no? Una concepción más completa que abarque más cantidades de tipos de almas. ¿Ok? Supongamos la otra que habíamos dicho sería como definir el alma de todo, ¿no? Bueno, aquí del 0 al 1, si pongo aquí el margen, como situaciones o definiciones más densas del alma hacia situaciones de definiciones menos densas. Es decir, una medición de la densidad del alma es así de chiquita o se representa de esta manera así de en este extremo de nuestra gráfica. Y por ejemplo aquí está la teoría o la definición de alma, que significa el alma suprema. En esta realidad contamos con estos dos extremos, digamos, por decir algo, por mencionar dos contrastantes entre sí, ¿no? Este término lo escuchamos en un tipo de conocimiento que ya les mencionaba, y esta corresponde a la realidad parcial. Esta también, en el sentido en el que esta definición de alma no incluye necesariamente la definición más completa. Muy bien. Aquí vamos a poner que se viera aquí la definición de alma como una única individualidad compuesta de sistemas, compuesta de muchos grupos pequeños de diferentes sistemas e individualidades ascendentes que me definen un cuerpo. En un caso más particular, como está aquí en medio, utilizo esta misma gráfica con la misma definición de alma para decir el alma que se encuentra en medio de este tipo de alma, el alma nula y el alma absoluta, o el alma parcial y el alma absoluta, en el cual, presuponiendo que consideramos que los humanos existimos, que la mente existe, que ya tuvimos diferentes puntos filosóficos en donde aceptábamos diversas teorías del alma, entonces aquí también se vuelven más complejos y abarcan más estadios del alma que me hacen posicionarla aquí en medio como esa individualidad, ya les decía, compuesta tanto de elementos materiales como de elementos espirituales. Esta alma era el espíritu supremo, este era el alma de la aproximación científica, como un dato pues todavía no comprobado o con una definición pues tal. Muy bien.
para que se cumpla el término necesario para que esta realidad parcial llegue al punto de la historia o de su relatividad en la que tenga que haber esta concepción particular de un alma, es decir, estamos aceptando que existe la materia, estamos aceptando que existe el espíritu y estamos enunciando que esta individualidad está compuesta por diferentes mezclas, ya lo decía, de elementos materiales. Muy bien. Aquí está J con respecto a esta que podríamos llamar el alma encarnada. Es decir, aquí materia y espíritu de la actualidad. Aquí solamente estamos, por ejemplo, considerando esta como toda nuestra realidad actual. Significaría la definición de alma como no solo como esa partícula única dentro de un cuerpo vivo representada por un punto, es decir, no solo se llama el alma al punto más único de tu mezcla de elementos que corresponden a tu individualidad, que del cual se podría derivar esta definición de alma como, pues nada más buscaríamos el átomo más único o más aislado o con más tipos de interacciones dependientes de él, que pues si lo observamos así podríamos encontrar esta alma si la llegamos a utilizar científicamente esta definición. Pone que estaría aquí, ya más cerquita como que del medio. Ya no negamos aquí, por ejemplo, no negamos ni la existencia ni la no existencia del alma. Aquí aceptamos que hay diferentes teorías más allá de la que estamos identificando que se encuentra en este punto de nuestra gráfica. Y aquí, por ejemplo, situaríamos esta definición, la cual nos abarca ya nos abarca un alma como la partícula atómica con la suficiente complejidad intrínseca en su en su funcionamiento, por el cual esa unicidad se vuelve la efectora de todos los tipos posibles de interacciones en sistemas, en órganos, en funciones subsecuentes que vayan a emanar como una individualidad o como un cuerpo encarnado partiendo de su alma encarnada. Un poquito más para acá está la definición de alma, que acepta esta definición de que una partícula entra en un punto y en un momento que podríamos decir aquí, pues en la concepción o no sé, o
Es decir, estamos aceptando la realidad del espacio-tiempo, de las dimensiones del cuerpo, y nos da la definición de un alma antes de entrar a su cuerpo. Entonces, significa la jiva estaba antes de entrar al cuerpo, dentro de este espacio material. ¿Ok? Saludos. Otra definición más completa todavía de la que llevamos aquí, es decir, ahora tenemos el espíritu acá afuera y la materia aquí adentro. Que se encontraba en un momento fuera del mundo material, de las dimensiones conocidas, y pasa al mundo del mundo espiritual al mundo material, al cuerpo en el cual se va a encarnar, y se le denomina alma encarnada. Esta que tenemos aquí nos da un extremo filosófico de otra definición de alma, que sería decir que el alma está dentro del cuerpo versus, es decir, el alma que está dentro del cuerpo más el alma que está fuera del mundo espiritual, y otra que se encuentra fuera de ambos planos. Es decir, una expansión desde el tipo de definición que vamos a querer lograr aquí, que significa el punto del espacio-tiempo o del no espacio-tiempo en el cual un alma única, y aquí voy a dibujar esto, y lo voy a representar con muchos palitos, muchos palitos, que en el concepto de moverse de este punto del espacio-tiempo absoluto hacia la materia, atravesarían el mundo espiritual. Hasta llegar al mundo material y físico, y entran al cuerpo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, puedo yo decir o utilizar esta línea como que las almas que están para acá van a tener una composición material, es decir, todos los que nosotros conocemos, y esto sería como decir que los cuerpos del mundo espiritual también tienen su alma, solo que la cantidad de elementos materiales que posee un cuerpo material, que no deja de tener el espíritu, o no deja de estar imbuida dentro del espíritu, que le te, que denominaría este tipo de cuerpo con el tipo de encarnación de alma como un alma trascendental en un cuerpo material.
perdón, en un cuerpo espiritual. Entonces, aquí ya, como la comprobación nos dice que conocemos el tipo de cuerpos que hay, que nos puede definir un cuerpo espiritual como pues aquel con la cantidad pues desde la mínima cantidad de materia necesaria para denominarse una entidad pues encarnable, o una entidad con una alma que, según el tipo de conceptos de espíritu y materia que tenemos aquí, representaría, y aquí me voy a basar en un ejemplo, sería como decir que un cuerpo de un concepto espiritual para nosotros se escucha como aquel que en teoría podría tener el tipo de cuerpo que tiene menos cantidad de espíritu, perdón, de materia que de espíritu. Un ejemplo, por favor, dámelo. Ok, sería como si yo te dijera que en un punto de la definición de almas nos requeriría definir no solo los tipos de almas, sino los tipos de cuerpos que hay, no que conocemos, sino que podríamos incluir dentro de esta definición de alma. O sea, cuando digo conocemos es esta acepción pues que pasamos desde lo filosófico hasta lo, pues este punto intermedio ya es como algo metafísico, ¿no? Yo quiero llegar a este uno. Yo ya sé qué significa este uno, qué tipos de almas me va a terminar ejemplificando, que puedo decir es la definición absoluta del alma. Viene siendo esta, como spoiler. Bueno, el tipo de cuerpos espirituales al que me refiero es, por decir, que tenemos las montañas materiales, pero el concepto de montaña existiera más allá de la materia. Es decir, que pudiéramos deducir o enunciar que por el hecho de haber diferentes cosas, diferentes cuerpos con una reproducibilidad, digamos, o es decir, que son objetos no únicos en el mundo material, que nos indicarían la presencia de un equivalente en el mundo espiritual de ese tipo de cuerpo. Aquí yo utilicé el término montaña porque pues hay muchas montañas en este planeta, por ejemplo, y al yo decir que es un término reproducible en la materia a partir de un concepto, podríamos llamarlo en un punto, pero no solo un concepto, sino un tipo de cuerpo espiritual que se escucha pues en el punto de, por ejemplo, el mundo de las ideas de Platón, como si todas las cosas que conocemos como una idea o como un concepto tienen en cierto modo una existencia. Es decir, que las almas, que las montañas de aquí son todas ellas,
pertenecientes a la montaña original, digamos. ¿Qué pasa con el cuerpo humano o los tipos de cuerpos que hay aquí? Estas de este lado me van implicando, por ejemplo, esta significa que la variedad de humanos emanaría de un concepto, no de un concepto, de una imagen o de un molde que llamaríamos el ser humano o la persona. En dos maneras. El ser humano, pues por ejemplo, una tierra que definimos como material va a tener cuerpos humanos materiales. Si pudiéramos conocer una tierra que tuviera un cuerpo espiritual como tierra y tiene humanos, va a tener humanos, o como se llamaran, espirituales. Muy bien. Digamos en las definiciones que el cuerpo humano material o el cuerpo humano que conocemos en nuestra realidad parcial lo denominaríamos como estando en la materia, pero también poseyendo cualidades espirituales, es decir, cualidades de conceptos que van aquí, que también conforman a la humanidad o al tipo de cuerpo humano o cualquier combinación que nos pudiéramos imaginar, desde animales, desde insectos, entonces, que te permite definir en un punto a la jiva como el margen entre la combinación de elementos materiales y elementos espirituales. Entonces ya en toda esta gráfica podríamos tener los cuerpos más materiales se van a ubicar del lado de la materia, es decir, su proporción de materia es mayor. Los cuerpos más espirituales están de este lado, su cuerpo espiritual, la proporción de elementos que la contienen están más en el rango de lo espiritual. Sea cual sea la que tiene de los dos, entonces la definición de la jiva de los encarnados y la definición de la jiva de los encarnados en el mundo espiritual, por ejemplo, que también pues sí se definiría como encarnación relativo a este tipo de alma, pueden descubrir el otro lado de la moneda simplemente por esa aproximación teórica de lo que ya tenían en su propio lado. Ok, entonces el extremo en donde están los cuerpos con menor cantidad de elementos materiales nos permite llamarlos, si tenemos esto como la mitad, nos permite llamarlos cuerpos espirituales. Y ya para esta definición de un cuerpo espiritual deberíamos poder accesar a esta definición del alma, que significaría
el alma está en un lugar fuera del espíritu y fuera de la materia, que estuvieran contenidos ambos en un espacio, tiempo y sus curvaturas, etcétera, complejidades, pues sí, desde un extremo al otro de las cosas encarnables o el tipo de cuerpos que pueden haber, que le permitirían a esta definición de alma mantener un extremo de su expansión hacia la materia y el espíritu, mientras que otro se expande. Bueno, okay. Mientras que el otro se quedó en su lugar original, ¿no? Eso significa este tipo de alma que ya tenemos, esta definición que ya conseguimos. Muy bien. La siguiente sección, más incluyente. ¡Qué tragedia! Pero bueno, ya fue el momento en el que he comprobado que sí funcionaba el experimento que estábamos haciendo. En el cual se prende la luz. Saludos, carnalito. Ahí te va para mañana, Yo no sé si mañana. Pero sí. Les decía, al principio del video les dije que el encendido de esa luz iba a significar la existencia de Dios. Ay, mira. Cayó bien. Se prendió. Me van a decir, ¿cómo que lo prendiste aquí? O sea, eso es trampa. Todavía no demuestra la existencia de Dios y ya, realizaste como que la comprobación científica. No es la mejor manera de realizar el experimento. Yo les digo que se prendió cuando se tenía que prender. Se apagó por un instante, a ver si no se apaga de manera definitiva. Ya se va a apagar otra vez. Vamos, Sirio, no nos falles. Uy. ¿Qué onda? Ahí yo como científico y a la vez tecnócrata humano diría, traigan al brujo de la comunidad que nos explique la razón esotérica por la cual esta vela no está prendiendo. Y diría, güey, no estás preguntando las cosas bien, güey. O sea, la vela está mojada o algo. O sea, tú eres el que debería responder eso de esa manera. Agarras. ¿Por qué la prendí? En el momento en el que decidí hacerlo, mi mente estaba pensando tipos de verdades acumulativas.
otra vez. Tipos de verdades acumulativas que accesé con una lógica particular. Que yo les puedo decir, y que bueno, cualquier persona con la capacidad de identificar esto que les acabo de explicar, una vez que vuelvan a escuchar esta clase, es capaz de darse cuenta y de aceptar las definiciones de alma que ya teníamos hasta este entonces, que por definición nos definirían esta existencia de Dios o este Dios llamado Paramatma o el alma suprema, que bueno, ya les voy a explicar cómo lo vamos a aproximar y entender en muchos sentidos en esta clasecita. Que significarían, aunque estuviéramos hablando de almas, la definición que no estábamos viendo ahorita en qué punto filosófico estos tipos de cuerpos se cuestionan diferentes concepciones de Dios, sino sería decir que cualquiera que puede comprobar la irrefutabilidad de su jiva y de las jivas que está estudiando, que les da una definición tal que es que todos los tipos de cuerpos, de todas las tipos de variedades de mezclas de materia y espíritu, tuvieran su individualidad encarnada, es decir, adentro de ellas, con un extremo en lo individual y un extremo en lo absoluto. Coma, que me definen esta nueva alma, por un lado como Dios, bueno, ahorita vemos por qué. Me definen esta nueva alma como una sola individualidad capaz de tener en su centro o en su lado o en su eje que viaja desde fuera de la materia y del espíritu, como todas las demás individualidades derivadas de esta, que permiten a cualquiera de estas observar, pues ya sea conceptos así, bueno, ponle que en tu punto de la historia no tenían todavía la definición de Paramount, ok, vas a tener algo con lo cual trabajar que puedas deducir este tipo de proceso. Aquí, suertudos nosotros, pues que sí tenemos conciencia, que tenemos pues la mente, tenemos la inteligencia, tenemos la definición de individualidad, la definición del ser, más sutil que eso, el alma, que a la vez, por ejemplo, se va a volver un criterio para poder definir la línea entre un objeto o un cuerpo con conciencia o un cuerpo con alma. Un cuerpo con conciencia, bueno, sería un androide, bueno, acá yo me fui, hice esto, un androide, el cual tiene la capacidad
de discernir entre su individualidad y los demás tipos de individualidades que existieran, ¿no? O sea, es decir, va a tener los sensores capaces de decir, yo soy un robot, tú eres un humano, esto es una pera, etcétera. Este punto en el de criterio, o que se utilizará después como línea para identificar el grado de conciencia de una entidad, que le permite distinguir de su individualidad de otras individualidades. O sea que si yo soy un filósofo encarnado, que bueno, ya te escuché que tienes estas definiciones de alma, no puedo definirme a mí mismo como que existo. Si no acepto la concepción de alma que tú tienes, pues técnicamente no. O sea, es como que estos términos te incluyen a ti en el sentido de que si quieres decir que existes, como que en ese nivel de complejidad en que aceptas pues tu conciencia, pero también tu individualidad como causada por todavía algo más pequeñito que todas las funciones divergentes de tu individualidad, tus sistemas, tus relaciones, tus sentidos, tu mente. Que pongámosle este punto de la historia en el cual las almas empiezan a dar cuenta que tienen alma. Ponle que acá eran tipos de cuerpos pues que tienen alma y se dan cuenta, y estas que tenían alma pero no se dan cuenta, no llegan como que al punto consciente de poder enunciar esa verdad. Entonces te diría, pues güey, tienes el equivalente a un dinosaurio. O sea, tu concepto de tu tipo de existencia que se supone que es de un dinosaurio, es de un animal inferior. ¿Por qué esta definición de alma se llama Dios? Bueno, es el Dios, o la definición de Dios, que se llama o que se escucha como una sola individualidad, igual que esta, son la misma, que me expande todos los tipos diferentes de variables a partir de un centro único y chicloso y jugoso y amoroso, y ya verás. Entonces, esta alma ya nos dice que todas las demás partículas individuales, atómicas, o sea, súper chiquitas, así lo más chiquito de las individualidades que te pudieras identificar como que entran en el cuerpo particular con sus complejidades, que se llaman, ambas son un alma. Ambas son un alma. Y aquí pues ya definiríamos el 2, ponle. El 1 es un alma material, o, perdón, un alma individual, la cual tiene este grado de conciencia de formación de elementos y todo, que me representaría el 0 pues como algo que no tiene alma, y el 2 pues ya sería como que el otro extremo, digo, sería un nuevo 0 y un nuevo 1, digamos, acá también. Que básicamente dice eso, que el alma en este nivel se ve como un origen de todas las demás almas,
que dan origen a todos los tipos de cuerpos que pudieran haber. Que aparte, desde una definición de acá para acá, se llama Dios. O Dios como esa concepción que pueden tener todas las almas desde su punto encarnacional, digamos. O sea, este trayectito del espacio eterno, de la morada eterna o del tipo de dimensión que ya vamos a describirlo como el mundo trascendental, que realizan un pequeño viaje hacia a través del espíritu y de la materia para posicionarse en una situación, llamémosla, encarnada, ¿no? ¿Sí, no? ¿Ok? ¿Qué es esto? No estoy pudiendo cancelar científicamente pues los argumentos que yo había tenido. Simplemente utilicé la aproximación científica de los conceptos que ya teníamos para formular o postular esta teoría. Porque suena como que tengo que a huevo explicarte que este Dios sí existe. Por pues el punto en la realidad parcial que no habíamos demostrado que Dios existía, que podemos utilizar esa combinación de elementos parciales o realidades relativas en una secuencia, y ya está ahí le estoy diciendo como que el mismo patrón una vez y otra vez. Es una secuencia acumulativa, es desde lo más simple a lo más complejo, que no termina, que se expande en pues en todas direcciones. Ya después vas a saber tú ubicar cualquier concepto de la realidad parcial en cualquier lugar de la representación de esta realidad parcial a ser aplicada a la teoría del todo o a la teoría absoluta o al Bhagavata Dharma. Hola, China. Mira. Aquí tenemos mi cuarto, ¿no? Para acá puedo visualizar la materialidad como el norte de mi cuarto, porque está a la izquierda, el este. Entonces te estoy viendo yo en tercera dimensión, aunque todavía no te diga lo que estoy hablando, el sur y el oeste. Te estoy viendo, China, te estoy viendo, Japón, te estoy viendo, todo el mundo. Konnichiwa, dochiroshiku desu ne. Dochiroshiku ne. Arigatou gozaimashita ne. Ay, siempre digo las mismas frases en japonés, ¿tú crees? Tengo que aprender unas cuantas más, bueno. Después, para otro doblez de aquí, pues significaría el globo terráqueo, ¿no? Entonces, ya no solo eres tú entendiendo esta concepción de alma. Saludos, Vico. Ya es decir, que tú puedes entender esta concepción de alma como para ti. Ahí lo soné fácil a Dios. Como esta definición de Dios, entendible a ti, según lo que ya explicamos. Y tanto como para todo tipo de terrícola, ¿no? ¿Quiere decir que los animales no tienen alma? No. Simplemente
su combinación de elementos materiales y espirituales les da un tipo de conciencia diferente. Por ejemplo, el alma católica que dicen pues es exclusiva de los humanos. Ya me tiene que avisar porque voy a estar unas 2-3 horas aquí, padre. Voy a estar 2-3 horas aquí, padre. Lo estoy ocupando, por favor. La iluminación la estoy requiriendo. Calma, calma. Padre, ciérrale, please. Bueno, ya me pidieron que se apagaba las luces, pero pues, ¿qué crees? Me dieron chance. Hasta el punto en que vamos aquí, yo ya lo ubico bastante bien, lo que ya he explicado. Son las almas del mundo material. Uy. Bueno, ahí se escuchó, gente, es como el cirio pascual se ha apagado, pero... Ciérrale, please. ¿Le puedes cerrar? ¿Te duermes o te vas al rato? Otra vez. ¿Qué? Estoy trabajando para... Qué bueno. Mi papá también lo puede entender. Sí, resulta que yo me puse en ese punto relativo de la humanidad y de el estudio de la ciencia de Dios. Como que me permitió abarcar cada vez más tipos de conceptos, de almas, de definiciones de Dios previas a la que yo me encontré aquí, de formas de utilizar esta información en sí misma para obtener otras preguntas. Digamos que la razón humana va a tender un chorro a hacer esto. Decir, no, pues es que la ciencia solo puede... Es decir, escuchamos normalmente la ciencia como que científico, irrefutable, experimentable, que no sé qué, todo lo que está así, entra aquí. Y si está para acá, pues es la ciencia que se llama no científica, digamos. Pero pues algo que se explica aquí, o aquí, y para aquí, es que la cantidad de preguntas que te puedes hacer y responder en cualquier punto de la creación o de otros puntos de la creación, con la cantidad de elementos que dispones, que solo te permitiría avanzar hasta cierto punto con esos elementos antes de que tuvieras que combinarlos entre sí o cancelarlos en otro punto, ¿no? O sea, en un punto más complejo todavía, en que tengo que cancelar la definición previa de algo que tenía para poder encontrar una nueva herramienta o una nueva aproximación acerca de lo que me falta. No significa que dejó de ser real, que la ciencia sirve como que todo esto comprobable y todo. Entonces, simplemente me amplió mi definición de ciencia. ¿Qué va a pasar aquí cuando... Bueno, ya está, ¿no? Ya está la cuestión de que utilizamos el concepto de ciencia así, y aquí tenemos lo que sí demostramos y lo que falta por demostrar. Es decir, la ciencia del día de hoy en el planeta Tierra 323
Hoy 323 no sé cómo sonaría así para todas las galaxias, pero bueno, yo siento que esta es única, como que nunca nadie te había terminado de verlo así. Tal vez como yo ya lo descubrí hace varios ratitos, hace 2, 3, 4, 5 semanas, la terminé de enunciar, que en un planeta de tantos mil años luz más atrás, digamos, o sea, nosotros lo observaríamos como que en este plano de nuestra existencia como que estaba sobre los dinosaurios, que tienen una señal, pues relativa, o puede viajar la luz en esa dirección, a esa velocidad, digo, a esa velocidad que llamamos la velocidad de la luz. También se va a utilizar la luz para hacer eso con ella misma, que ellos ya lo vieron hace 3 semanas, digamos, porque iban, no sé, al día, pero pues si volteamos ahorita ya son 3 semanas después, ponle. O si están acá, significa que ellos ya supieron o ya saben cómo va a acabar esto y nosotros todavía no lo supiéramos. Recapitulando bien rápido, la conjunción de realidades parciales en el punto en que se busca una teoría del todo, o Bhagavata Dharma ya en su extremo más perfecto y completo, explicado por G, nos lleva a mezclar las realidades parciales o las diferentes piezas de realidad que te van a generar una combinación nueva de estas aproximaciones previas, con las cuales yo voy a conseguir nuevas formas de estudiar esta misma realidad. Este ciclito significa la comprobación de que sí existe o sí funciona. Entonces, no sé si sirve o no sé si no sirve. Si lo hago así, significa que sí sirvió, y por ejemplo, si tengo esta flechita para atrás, me va a permitir estudiar el punto en el que se inició, pero pues relativo al punto en el que se dijo, ¿no? Y digamos, bueno, si yo hago esto y lo defino como algo que sí funciona, disculpa, me va a tardar 2 horas, padre. O sea, por favor, tú duérmete. Si me oíste, pa, o sea, voy a estar 2 horas aquí. Pa, padre. Bueno, nos quedamos en esta definición de alma individual, que implicaría que todas las almas individuales se entenderían a sí mismas en ese punto intermedio entre la combinación de sus elementos materiales y espirituales, como una individualidad encarnada por una jiva, es decir, una situación dentro del cuerpo de esta individualidad, y no simplemente una referencia atómica de algo que está vibrando acá y está vibrando acá. Bueno, sí, puede que no veamos la línea y digamos, pues como que en qué momento entró, cómo sé que nada más no apareció aquí. Pues por esta definición de Dios, que implicaría una expansión del alma desde fuera del cuerpo y desde fuera de la realidad material espiritual
hasta su destinatario en el tipo de cuerpo que va a tener. Esta definición de Dios en este punto pues se llama Ji. Lo vamos a escribir así, como la letra Ni. Ji de J-I suena como la G en inglés del G. Cuando dices Dios es G. Esta G es un lenguaje que G crea. G significa Él, pero significa el Él, que es el Él absoluto por supremacía. El Él relativo a otros tipos de... En vez de que me escuchara y se viniera a sentar esta plática, ya me quiere correr. Este G se define como el Él en el lenguaje de G, ¿no? El mayúscula que me da todos los él, todos los ellas, todos los los. Es decir, no solo está asociado al género masculino en español de él. Es el supremo, la suprema, lo supremo. Esta representación de Yavahu, esto significa Yavahu. Yavahu es como una N, pero curviadita. Puede ser por acá también. Yavahu significa Dios. O definiciones de Dios en diferentes momentos y diferentes concepciones, diferentes densidades, diferentes acepciones. Ya tenemos desde el cero al absoluto. Con respecto a lo que había antes de aquí, llamémoslo antes de aquí, como que antes de saber más de lo que supimos en este punto, bueno, pero no, ¿ok? En el sentido de que tenemos una definición de Dios que aceptamos y tenemos una definición nueva o más inclusiva de Dios que podríamos definir como que está fuera de la manifestación material espiritual, que se encuentra en su estado eterno, en su estado original. Este Yavahu, en hebreo Yahvé o Jehová, este Yavahu que está fuera de todas las expansiones en donde aquí van a estar los semidioses, aquí van a estar los dioses, aquí la de... ¿no? Todo tipo de entidad encarnada o entidad viviente que me puede dar diferentes Gs aquí. Entonces, pues el G que se niega a sí mismo como Dios, pero cree que hay una definición de Dios, pues va a estar como que por acá. El G que acepta la definición de Dios y cree en un Dios pues más allá de donde él está, es otra definición de G. De este G, de su Bahu o de su Yabahu. Lo que significa o como se llama este Dios, que no es todos los dioses que pudieran llegar a definirse o que pudieran llegar a enunciarse en cualquier mezcla de la manifestación que había hasta ese momento. Significa decir que desde dentro hacia afuera de la manifestación tenemos una
dirección particular, es decir, nuestro espacio-tiempo y materia y energía están doblados con una dirección de origen y una tendencia de destino, de dirigirse hacia allá. Que le permite al hombre no solo definir todos los Yavahus que había, sino Ji-Yavahu. Ji-Yavahu, quien es también Dios mismo, o en la palabra sánscrita de Bhagavan, que significa Dios como una persona, Bhagavan. Ya después los vamos a ir reciprocando, ¿no? Con su particular que cada una tenga hasta entonces, ¿no? Significa Dios persona. Bhagavan sería como que la definición de Dios, pero también significa el puesto de Dios. Entonces, es decir, que hay un puesto de Dios para una persona de Dios y una persona de Dios para un puesto de Dios. Entonces, pues la suprema personalidad de Dios la vamos a llamar, la escuchamos como que su nombre se dice Krishna. En diferentes puntos de la mitología hindú, en su expansión hacia un occidente que está en una acepción mayor cada vez de conceptos de Dios. Digo occidente por decir como que los polos, ¿no? Pero es sí, se va aceptando una verdad mayor cada vez en la que si en un momento había la posibilidad de que existiera un Dios fuera de la materia y del espíritu, implica también, a partir de ese momento, un punto de la manifestación en la cual Dios puede encarnar en este conjunto de materia y de espíritu. Este Dios, Swayam es sí mismo y significa que tiene este margen entre su individualidad y su definición de Dios con los demás conceptos previos de Dios, que utiliza la palabra sí mismo como que su ser esencial no es ser ningún otro Dios más que el Dios que Él es, ¿no? O sea, que no lo puede cancelar nadie más que Él mismo, digamos. O sea, cancelar ya suena como que el extremo, ¿no? No puede haber ninguna otra nivel permitido de combinaciones de dioses o de Dios o de semidios que pueda negar en este punto filosófico significa que, sabemos desde dentro que puede venir y encarna, pero cuando viene y encarna,
Es decir, ya no está afuera, ahora está adentro. El alma de Dios está aquí, mira. Previamente habíamos recibido la expansión de nuestras almas hacia la materia y la energía desde un punto de relatividad que estaba fuera de la materia y de la energía. Ya habíamos visto esa concepción. Mas en este momento, de la misma realidad parcial que podía contener la existencia de un Dios fuera de que encarnara hacia adentro, que, bueno, seguimos con la misma progresión continua. Si se han fijado, no he roto ninguna vez el tipo de verdades parciales que he tomado y de puntos parciales con respecto a donde estamos ahorita, que es Dios mismo o el Dios, o en su lenguaje se llama, él le decía Ji Yabahu. Ji es el de los él, Yabahu es Dios de los dios. En realidad, este Yabahu puede ser algo similar a Krishna, que tal vez no me voy a meter ahorita tanto en conceptos. Y este Ji es como que el dios de dioses, Swayam Bhavan Krishna. Gracias a mi padre que entró en razón y que no me va a correr. Pero bueno, me apagó la velita y me da mucha pena. Tengo menos luz. Esta persona, dentro de la manifestación material, como cualquier otra persona que se encontrara también dentro de la manifestación, iba a aparecer en un punto de la historia y del tiempo, ¿cómo llamé? Del tiempo, el tiempo relativo, ¿ok? Se llama tiempo relativo porque pues, es una medición con base a puntos en el tiempo que puede ser medido hacia una dirección, pues en este caso del pasado, y otra hacia el futuro. Bueno, el tiempo relativo en otro plano se puede ver como que así. Este tiempo relativo significaría una parte del tiempo que se expande desde el plano de fuera de la manifestación, y aquí hizo como que una curvita de lo que llamaríamos el futuro hacia adelante. Saludos. Y podemos identificar en este plano como que aquí entra en el futuro este plano, esta continuidad particular que nada más se me ocurrió dibujarla en esta forma, ¿no? Que llegaría del futuro y se extendería hasta este punto del pasado, ¿no? Aquí vamos a suponer que está la dimensión material, llamémosla, y aquí la dimensión espiritual. Yo sigo haciendo este margen, ¿verdad? Con mi cuerpo, mi extremo de la materia y mi extremo que va hacia el espíritu. A ver, aquí tengo de dos: o explico espíritu o explico a Dios o a Ji abajo. Bueno, es decir, en un punto del alma, el espíritu,
se puede decir